Bien, queridos amigos, aquí continuamos. Bienvenidos a todos aquellos que se están incorporando en este momento, porque siempre hay gente que llega un poco tarde, pero siempre llegan. Tenemos ya una legión de seguidores, Manuel, para que sepa. El programa muy bien. Se está siguiendo. Digo, me consta porque lo comentas, sí, de que siempre lo ves. Entonces, en el día de hoy estamos hablando sobre la nación dominicana. Y hablábamos al principio de lo que el concepto nación, el concepto Estado, el concepto gobierno, que son cosas diferentes. Y de dónde veníamos hablando de cómo se comienzan a expresar históricamente los primeros rasgos de identidad de la nación dominicana a través de ese proceso de desarraigo que se produjo con las devastaciones de Osorio. Y quedábamos, Manuel, hablando del tema, medio comentando sobre el error geopolítico, que fuere de España o fuere de Osorio. La historia no se puede corregir, fue lo que ocurrió y es un hecho, sea de es un hecho histórico, sea de quien sea. Y siendo de Osorio son de España, siendo de España son de Osorio. Igualmente, es decir, fue un error histórico que estamos pagando todavía. Yo diría que... ¿Y ahora qué falta? Y todavía queda mucho, ¿verdad? Sí. Sí, yo diría que el aspecto principal que ocurre después es que la República, el país, se mantiene durante todo ese siglo XVII, que comienza ya a forjarse esa especie de fractura territorial, bajo una etapa de alerta, resistiendo todas las invasiones, pero también bajo una etapa de formación nacional que se da por el hato ganadero. El hato ganadero genera un tipo de actitud muy diferente a la actitud que genera el modo de producción de plantación. Por eso la esclavitud tuvo un carácter muy distinto entre nosotros al que tuvo, por ejemplo, en América del Norte, en Cuba, en Haití, incluso hasta en Puerto Rico. Sí. En Haití, desde luego, que fue muy distinto al nuestro, porque fue contrapuesto al nuestro. Totalmente. Y eso dio un tipo de relación y un tipo de ser nacional totalmente distinto, porque primero favoreció el mestizaje, segundo empobreció enormemente la población, lo cual también produjo una mayor cercanía entre los distintos grupos componentes de la nación dominicana. Porque no existían grandes diferencias socioeconómicas y culturales entre los amos y los esclavos. Exacto, es decir, había una la solidaridad del devastado. Exacto, además en último se produjo una especie de homogenización lingüística. O sea, las lenguas africanas desaparecieron. En Cuba no desaparecieron, sino muy tardíamente. Las religiones, digamos así, exclusivas, sincréticas de los esclavos, también desaparecieron, o sea que no tuvo esa primacía. Entonces se fue forjando una especie... Hoy en día eso tiene mucho... Sí, la santería... el sol de hoy tiene mucho impacto. O sea, aquí hay un sincretismo, pero no llega a ese nivel de complejidad religiosa aislado, que hay en Haití o que hay en algunas zonas de Cuba. Y no es tan... Hay gente que cree en eso, pero no es tan abundante. No es tan abundante, no. Entonces, todo eso generalizó un tipo de ser que es el que se va forjando durante todo el siglo XVII. Y al final del siglo XVII, hacia 1697, se produce ya los primeros signos de división de la isla. Es el Tratado de Ryswick, mediante el cual España cede oficialmente a Francia la parte occidental de la isla. ¿Qué se había producido antes? Que son de esas cosas que tiene el manejo de las potencias. Sí, exacto. Ellas tienen sus problemas. El Tratado de Ryswick es mediante el cual se le pone fin a la guerra de los 9 años. Sí, hay una guerra entre España recupera Cataluña y cede la parte occidental de la isla. La recuperación de Cataluña viene después de... bueno, sí, Ryswick. En Ryswick. En Ryswick, sí, Ryswick, tiene razón. Ryswick. Lo otro fue la Vascongadas. Sí. Basilea fue la Vascongadas. 100 años después. 100 años después, sí. Entonces, en Ryswick
España cede a Francia esa parte occidental, pero Francia se había sentado antes, se había sentado hacia 1690, tomaron el control de la isla Tortuga, sí, que y desde ahí ocuparon parte de la isla Grande, que es la isla La Española, estamos nosotros enclavados, y fundaron las primeras ciudades hacia 1680, la ciudad de Port-de-Paix, que es en Fort Liberté actualmente, ¿no? Y a partir de ahí, pues comenzó una expansión lenta, amparada bajo las paces de Nimega y las paces de Ratisbona, que impedían que los criollos locales atacaran esas fortificaciones extranjeras. Pero los franceses violaron ese pacto. Notablemente el gobernador de la colonia francesa, todavía ilegal, no sé, que era Tarin Cousin, atacó la ciudad de Santiago hacia 1691. Con mala cosa que le cogió. Sí, y la incendió. Y entonces, el 21 de enero de 1692, los criollos destruyeron completamente la incipiente colonia francesa, claro, y lo hicieron bajo palio de una virgen traída de Garrovillas por los hermanos Trejo, llamada la Virgen de Altagracia. A partir de ahí la Virgen de Altagracia comenzó a ser la patrona del pueblo dominicano. Ahí siguen amasándose, sí, los criterios ahí se crea, digamos, de identidad, sí, el elemento religioso. Religioso, exactamente. Entonces, ya hemos ido abarcando de cómo surge la identidad hombre-tierra, exacto, sí, en la defensa frente a las movilizaciones de sí. Ahora ya hemos visto cómo se va configurando la unificación, sí, del idioma a través de ese fenómeno del impacto que tuvo la economía tera. Y sí, ahora ya vemos el factor religioso. El factor religioso, que es muy importante entre los dominicanos. Y entonces... Te dije que a los franceses le cogió con mal asunto. Sí. Porque quemaron Santiago. Sí, así es. No nos quedamos con una. No nos quedamos con una, sí. Entonces el hecho es que tras la toma de la parte occidental, los criollos no ocuparon el territorio porque existía una antigua prohibición que databa de la época de Osorio, de 1605. O sea, en 1692, la incipiente colonia que se había implantado en la parte occidental de la isla fue totalmente destruida y el gobernador murió en la embestida de la batalla real de la Limonade, y sin embargo los criollos no ocuparon. Se repliegan bajo la prohibición ya existente de que no debían habitar en esa zona porque lo exponían a tratar con extranjeros que tenían una religión distinta de la de ellos. Hay que olvidar que España, en aquella época, España es un país teocéntrico, donde la religión católica forma parte, igual que en Irán, el Irán de hoy. Entonces ahí estamos viendo también las simientes, no solo de la nación dominicana, las simientes de la nación haitiana. Sí, también. A partir de ahí... Este fenómeno es el que va configurando. Sí. En 1697 vuelven los franceses nuevamente con esclavos y obtienen en Risuí, obtiene Luis XIV, un rey Borbón, primo del rey San Felipe de España, obtiene la parte occidental de la isla, que era en aquel momento unos 19.000 kilómetros apenas, ¿no? Es decir, no cuadrados, no lo que tiene actualmente Haití hoy en día. Y entonces, a partir de ahí, ya en el siglo XVIII, en 1700, hay 13.000 habitantes en lo que sería llamado la colonia de Saint-Domingue. Saint-Domingue va a ser la colonia más rica de Francia, va a ser más rica inclusive que la Luisiana, va a ser la gran productora de azúcar, tendrá 700 ingenios de azúcar, 5.000 plantaciones de índigo, de añil para teñir telas, y unas 3.000 plantaciones de tabaco. Y esas grandes exportaciones van a convertir a Saint-Domingue en el centro de todas las operaciones económicas de Francia en América. Esa riqueza de Francia la hizo mediante una explotación de esclavos enorme, masiva,
que llegó a su clímax, ¿no?, en 1791, cuando estalló la rebelión de los esclavos, amparada por la libertad que la revolución concedió a los esclavos en manos de los comisionados franceses Sonthonas y Polverel, que vienen a Santo Domingo a darle la libertad a los esclavos como consecuencia de lo tratado por la Convención Francesa. Eso va a producir el estallido, la rebelión de los esclavos. Evidentemente, los esclavos logran el control, porque una parte de los criollos no esclavos, como Rigaud, son vencidos, porque estos esclavos, al mando de Toussaint Louverture, se alían a Inglaterra, pero Louverture mantiene la colonia durante 10 años dentro de los odres de Francia, sin salir del marco francés. Se consideraba un soldado de Francia y nunca proclamó la independencia de Saint-Domingue. Saint-Domingue fue la colonia que va luego a constituir la base de lo que posteriormente será Haití. ¿Cuáles son los rasgos de Saint-Domingue? Saint-Domingue es un país es una colonia basada en la plantación. No tuvo ningún tipo de nacionalización a la francesa. O sea, la lengua no era los esclavos hablaban el creol, no hablaban francés. Los esclavos duraban unos 8 años de vida porque era una explotación intensísima, misericordia. Era una vida breve, ¿no?, la de los esclavos de Saint-Domingue. Hay una contraposición. No hubo ni universidades ni escuelas, como Exacto. hubo en la parte española. Ahí había una finca. Era una plantación. Una plantación. Una plantación donde sí hubo teatros, hubo periódicos, pero no había Pero ningún tipo... para los franceses. Sí, para los franceses, porque la vida era concebida en Francia. No se produjo lo que ya veníamos hablando, que se había producido aquí, que era ya el mestizaje, era la regla, la identificación. No fue parte del objetivo, había porque era una separación. Era una economía de plantación. Exacto. Los esclavos eran considerados como bestias de carga, como maquinarias a las que había que alimentar, pero básicamente explotar, es decir, era para la gran producción. Al romperse el hilo de la gran producción, Saint-Domingue siguió produciendo durante la etapa de Toussaint Louverture, porque Louverture mantuvo, aún con todo, el sistema de plantación. Ahora, lo que diferencia en gran medida es el hecho de que hay una línea fina, y no tan fina, de que de este lado de la isla se occidentalizó a toda la población. Sí. Del otro lado se esclavizó. No hubo un proceso de transculturización religiosa, no. De lengua, de cultura. O sea, las instituciones no se establecieron. Bueno, en el lado de Saint-Domingue, que es el lado haitiano, en Saint-Domingue predominaron dos tipos. Hay un autor llamado Barthélemy, que hace un trabajo excelente sobre la antropología de cómo se formó la nación haitiana, tema al cual han dedicado muchas páginas, por ejemplo, Dante Bellegarde, Dosenville, el propio Jean Preismar. Vamos a hacer una pequeña pausa antes de que entremos en ese tema tan interesante, y vamos a pedir a nuestros queridos amigos la dispensa de su atención un momentito y que volvamos. Esperen, por favor, junto con nosotros para continuar en esta interesante conversación que, como ustedes ven, nos están dando y hablando sobre los orígenes de las naciones que habitan la isla de Hispaniola.